¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, CEDEM, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Tamara Terrazas. Yo soy Anabel Holguín. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y que de la misma manera se comuniquen a nuestro teléfono en oficina, el 614-415-4152, o bien puede visitarnos en Avenida Juárez, número 4107B, en Colonia Centro. A partir del día de hoy, 6 de enero, reanudamos labores, estamos regresando de nuestro periodo vacacional. Y en el programa del día de hoy estará con nosotros Felipe Ruiz, él es coordinador general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC, COSIDAC. Esta organización tiene más de 20 años de experiencia en la defensa, educación y difusión de los derechos humanos y en particular de los derechos de las personas de los pueblos indígenas, como su documentación y defensa de violaciones a derechos humanos y canalización de casos particulares para su defensa. También estará con nosotras Diana Villalobos. Diana es coordinadora general de Consultoría Técnica Comunitaria AC, también conocida como CONTEC. Esta organización se dedica a promover la economía campesina y la gobernabilidad en comunidades indígenas y ejidos forestales de la Sierra Tarahumara, mediante la capacitación, la asesoría técnica y la defensa de los derechos de las comunidades. Quédese con nosotros para conocer más acerca de estas dos organizaciones que trabajan en la zona serrana de nuestro estado en Chihuahua. Bien, y ya se encuentra conmigo Felipe Ruiz, él es coordinador general de COSIDAC. Felipe, qué gusto que estés con nosotras el día de hoy. Y para comenzar con la entrevista, Felipe, nos gustaría que nos platiques cómo es que surge COSIDAC. ¿Y cuál es el trabajo que realizan actualmente? Bien, buenos días. COSIDAC surge con ocasión de una acción gubernamental orquestada por el Ejército contra el narcotráfico en 1987. Resulta que empiezan a trabajar, lo entrecomillo, los militares para el combate contra el narcotráfico y se generaron muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces, quien estaba al frente de la parroquia en Guadalupe y Calvo, la operación fue fundamentalmente hacia el sur del estado de Chihuahua, se dio cuenta de todo esto y acudió al general que estaba al frente del destacamento militar a decirle, a reclamarle las acciones que estaba cometiendo el ejército. Y el general le dijo, ¿y usted quién es? Dice, yo soy el párroco aquí de Guadalupe y Calvo. Y dice, estoy en un estado laico y usted para mí no es ningún interlocutor. Esto obligó a tener una personalidad jurídica para poder enfrentar estas situaciones. Esto llevó al entonces obispo de Tarahumara, José Alberto Yaguno Farías, junto con parte de su equipo de los sacerdotes, a crear COSIDAC, con el deseo de tener, entonces ya una personalidad que pudiera enfrentar y dialogar, decía el general, frente a estas situaciones que eran especialmente violentas contra los indígenas. He de decir que COSIDAC, aunque tenemos el horizonte de defensa de los derechos humanos, que es amplísimo, privilegiamos nuestro servicio fundamentalmente a la población indígena, ¿sí? ¿A qué nos dedicamos después de todo esto? Bueno, pues a la defensa de los derechos humanos, pero tenemos como 5 áreas estratégicas. Es el fortalecimiento cultural, que incluye no solamente el trabajo de difundir los derechos humanos, de capacitar en derechos humanos, sino también de acompañar a los indígenas para que vayan ellos mismos conociendo y fortaleciéndose como cultura en favor de los derechos que ellos tienen y que son violentados. Una segunda área es la defensa jurídica, que nos incluye tanto nacional como internacional, todos aquellos casos, no solamente de indígenas,
que solicitan de nuestros servicios para poder defender violaciones que sufren. Una tercera área estratégica que tenemos es el observatorio al debido proceso, que nos lleva a trabajar en los principales cerezos del estado de Chihuahua en favor de que el derecho de los indígenas, específicamente con indígenas trabajamos ahí, el derecho de los indígenas sea respetado. Y nos topamos con una serie de violaciones impresionantes al respecto. El cuarto aspecto es la armonización legislativa. Consideramos que para que las políticas públicas en el Estado puedan funcionar de manera adecuada, necesitamos una legislación favorable, no favorable, en base a la justicia que defienda los derechos de los pueblos. Entonces, aquí nos hemos como vinculado con Congreso del Estado. Cuando estaba CDI, la Comisión para los Pueblos Indígenas, ahora que es INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y la COEPI, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. Y finalmente el fortalecimiento interno, que es toda la parte administrativa, de vinculación, etcétera. Son las áreas de trabajo amplísimas, y eso nos lleva a tener siempre trabajo, lo cual nos beneficia mucho y nos alienta para seguir trabajando. Bien, sabemos que COSIDAC, uno de sus logros han sido los procesos judiciales y el acompañamiento de familiares, entre otros, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre esto que mencionabas ahorita, del concepto de justicia intercultural. Sí, ha sido como un leitmotiv, ¿no? Un hilo conductor muy fuerte en nuestro trabajo, que se ha concretado específicamente ahora en este deseo de fortalecer la justicia restaurativa, a diferencia de la justicia mestiza, que es punitiva. La justicia restaurativa para el indígena es la recuperación, la reintegración del delincuente o la persona que tuvo alguna falta, no necesariamente grave, que se pueda reincorporar a la vida comunitaria. Es difícil que nos entiendan, aunque es muy lógico lo que expresamos, me parece a mí. Lo que decimos nosotros es, cuando una persona ha cometido un ilícito serio, vamos a suponer un homicidio, detienen a la persona y la recluyen en los cerezos, dejando sin cabeza de familia a dos familias, a la propia del delincuente y a la que sufrió el daño. Entonces, la idea de la restauración no es no castigar al culpable, sino darle oportunidad a la familia que quedó dañada de que el culpable vele por esa familia y siga trabajando por su propia familia. Este concepto que digo yo me parece muy lógico, sin embargo, en el sistema penal acusatorio, que es el que priva aquí en Chihuahua, no se enlaza, sino simplemente se condena, vamos a decir, y se tiene que castigar al delincuente. Y algo importante me parece a mí es que es la comunidad quien juzga al malhechor, al que cometió alguna falta. Entonces son los gobernadores y la comunidad que habla, que expresa, que fueron testigos o que expresan los valores culturales que hay que seguir defendiendo. Y hay situaciones verdaderamente admirables y que nos enseñan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso, un delito menor, un dueño de una vaca descuida a su animal y la vaca se come el maíz del vecino y el vecino reclama y lo llevan a juicio y acepta que fue su animal el que hizo el daño y se compromete a repararlo. Y dice, bueno, ¿y cómo quieres que te repare? Dice, bueno, pues ya maíz no vamos a tener, él no tiene maíz suficiente para ayudarme, entonces que por favor
me dé harina para hacer tortillas de harina en mi casa y con eso salir adelante. Ya se resuelve el problema, todo el mundo en paz. Y antes de despedirse, el dueño de la vaca dice: espérenme tantito, pero las tortillas de harina no se hacen solamente con harina, se necesita manteca, sal, etcétera, royal. Y eso, la justicia restaurativa es una justicia integral. Vela, y todo el mundo lo sabe, por el mayor beneficio. El daño causado. Cuando es la pérdida de una vida, pues otros parámetros y otras situaciones, ¿no? Y ahí vamos trabajando y esforzándonos por lograrlo, aunque sí es un poquito cuesta arriba, ¿no? Vemos con tristeza que el sistema penal acusatorio tiene una serie de acciones que no son tan benéficas ni tan bien operadas. Por ejemplo, está la persona detenida en Chihuahua, una mujer, 50 años, indígena, que mal habla el español, que mal entiende el español. Y el caso se lleva en la audiencia, se realiza en Huachochi. Para que pueda estar presente la imputada, se hace vía videoconferencia. Y entonces está la pobre mujer en un cuarto más pequeño que este magnífico estudio, delante de una cámara y con un monitor. No sabe qué está pasando. Y ella es la más importante en el juicio, porque es la que está siendo señalada como la causante del daño. La imputada, dicen los abogados. Y no entiende nada. Tan es así que en una de las ocasiones que nos ha tocado, está la persona y el juez en Huachochi, vía televisión, le dice: responda a lo que le estoy diciendo, y ya se altera un poco, diga sí o no. Y entonces se escucha en la grabación que nos proporcionaron que el custodio que está a su lado le dice: diga que sí. Y dice la señora que sí. Es decir, ese tipo de anomalías y que se basen en eso para condenar a una persona, me parece que es una arbitrariedad que daña la justicia, ¿no? Sí. Felipe, y platícanos acerca de las personas defensoras de tierra y territorio, específicamente en las comunidades Rarámuri, Pima, Guarijós, Tepehuanes, que viven en la Sierra Tarahumana y que defienden su territorio. Sí. Para poder entender esta defensa, precisaría yo que es muy importante el tener en cuenta que el territorio es un don que han recibido. Es decir, Honorúame y Yerúame para los Rarámuri, Dios para nosotros, les entregó el territorio para que ahí vivieran ellos y pudieran realizar sus actividades. Cuando por alguna causa sean megaproyectos, lo cual es gravísimo, minas, hoteles, etcétera, pierden su territorio, no es solamente que pierdan su casa, es que están perdiendo algo de lo que son responsables culturalmente, delante de quien les dio este don. Esto complica mucho las cosas y no se entiende. Pero hombre, es nada más voy a pasar aquí un gasoducto, no es ningún problema. Sí, no es el gasoducto, es la tierra que estoy perdiendo y la responsabilidad que tengo de responder frente a esto. En la situación actual, Tarahumara sufre situaciones muy graves, ¿no? Por estos megaproyectos se alega el bien superior de la nación en la parte de la ley de energéticos, sí, que las personas no somos el bien superior de la nación. Toda la cuestión del crimen organizado y las siembras de estupefacientes que los margina, les quita, les arrebata, en el peor de los casos, o peor todavía, obliga a las personas a incorporarse a las siembras de lo que ellos no quieren. Ay,
es dolorosísimo ver las situaciones que se viven y las muertes que esto ha llevado. Ha habido indígenas que han perdido la vida. Recientemente sabemos del caso del señor Cruz Soto Carabeo, que por defender su tierra, él no era indígena, tenía raíces pero no era indígena, por defender su tierra acaba recientemente de perder la vida. Y como esto tenemos dolorosísimo, un gobernador indígena de la Baja Tarahumara que se opuso a la siembra de estupefacientes en su parcela, reclamó, tuvo que salir, denunció, pero no pueden dejar la tierra así nada más. Y en este proceso de denuncia, curiosamente, lo tramitamos nosotros a través de denuncias anónimas para proteger a las personas, pero había que llevar a los militares a la zona donde esto estaba sucediendo, y un hijo de este gobernador se ofreció a llevarlos y dijo, bueno, te vamos a vestir de militar. Lo vistieron de militar para que fuera el guía hasta este lugar. Cuando ya llegan los militares, no hay nada, están todas las sembradíos, pero no hay ninguna persona ya a quien puedan acusar del despojo y de la situación. Y bueno, regresa este gobernador, Herculano Frías, de nombre, y es triste, todavía duele decirlo, lo destazaron y finalmente lo degollaron, y así lo dejaron, ¿no? Estas acciones son, no digo que el pan nuestro de cada día, pero son una que fuera, son verdaderamente grandes injusticias, ¿no? Y sabemos que Chihuahua está en los primeros lugares a nivel nacional de asesinatos de personas defensoras de la tierra. ¿Cuáles son los retos, Felipe, que se tienen en materia de protección de la tierra y territorio y acceso a justicia de estos pueblos originarios? Bueno, es, insisto, una tarea ardua, larga, que no es nada fácil. Porque, vamos, todo el mundo sabemos de la situación, pero en la práctica los medios que pudieran ayudar a disminuir o a erradicar estas situaciones no están en nuestras manos, están en manos de otras personas, de las autoridades, pero es, como diríamos en época de Felipe Calderón, es una guerra en donde nosotros somos prácticamente espectadores y los indígenas son actores que siempre pierden. Por eso a mí me gusta señalar con mucha frecuencia una frase de un gran hombre, él es español, radicado en Brasil, que decía, la causa de los indígenas es la causa perdida salvadora, porque estamos perdidos, pero es finalmente lo que nos salva, lo que nos impulsa, y es, insisto, una guerra en mucha desventaja para los pueblos indígenas y bien difícil de enfrentar para adelante, ¿no? Pues qué importante lo que nos compartes, y pues creo que hay mucho trabajo para continuar con la defensa de estas personas, de los pueblos originarios. Pues no me queda más que agradecerte por haber venido a platicarnos un ratito, aunque sea muy pequeño, pero para que las personas conozcan esta labor tan importante que hacen en COSIDAC. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Yo les agradezco mucho todo este esfuerzo al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, a Frontline Defenders, que nos den esta oportunidad. Y no quisiera cerrar esto sin decirles algo que impactó a este psicólogo tan importante, Young, cuando tuvo un diálogo con un indígena en Nuevo México, que le dijo, ustedes, el indígena le dice al psicólogo, ustedes los blancos están locos, porque piensan con la cabeza. Y le dijo, bueno, pues con la cabeza pensamos todos, ¿tú con qué piensas? Dice, nosotros los indígenas pensamos con el corazón. Para poder hacer algo, tenemos
que pensar con el corazón. No dejarnos guiar por los sentimientos, sino pensar con el corazón, es decir, con las entrañas, con lo que sufre. La mente a veces es muy loca, el corazón sufre. Quisiera terminar con esto y decirles que pensando con el corazón se agradece. Muchas gracias, pues con esto terminamos la entrevista con Felipe Ruiz y ya viene con nosotros mi compañera Anabel para continuar con el programa del día de hoy. Bien, seguimos en sintonía de nuestras voces. Me acompaña ya en el estudio Diana Villalobos, directora general de Consultoría Técnica Comunitaria CONTEC AC. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, Diana, por acompañarnos aquí el día de hoy. Y bueno, comenzamos de lleno con esta entrevista. Diana, platícanos, por favor, ¿cuál es el objetivo y razón de ser de Consultoría Técnica Comunitaria? Bueno, la Consultoría Técnica Comunitaria tiene 20 años de creación y nuestro trabajo está enfocado a trabajar únicamente con comunidades indígenas que están en la Sierra Tarahumara. Y el trabajo está como que ha tenido varias etapas durante estos 20 años. Una parte que es muy fuerte e importante es la defensa del territorio de las comunidades indígenas con las que trabajamos. Entonces, para hacer ese trabajo, pues se llevan juicios. Otra parte que es fundamental del trabajo con las comunidades es que ellos tengan posibilidad de estar viviendo bien en su territorio. Entonces, para eso, nosotros ayudamos a gestionar proyectos generalmente de conservación de suelos o de otro tipo, que puede ser vivienda, puede ser otro tipo de proyectos para que ellos estén bien y que tengan trabajo en las comunidades. Esa es otra parte fundamental. La otra cosa que hacemos es investigación. Entonces, cada año hacemos una investigación relacionada con lo que estamos trabajando, ¿no? El año antepasado y el pasado hicimos una investigación sobre la violencia. El pasado también se hizo una investigación con la gente de Bacajípare de las afectaciones del turismo en su comunidad. Y el cuarto programa que tenemos es la vinculación con organizaciones de la sociedad civil y con redes. Muy bien, esos serían como los 4 ejes estratégicos, 4 programas clave que manejan desde CONTEC. Diana, en este año cumplen ya 20 años de trabajo en la asociación. Platícanos, a lo largo de todo este tiempo, ¿cuáles consideras tú que serían los logros más sobresalientes de la organización, después de 20 años de trabajo? Después de 20 años, pues, un logro que es muy importante en la defensa de los territorios de pueblos indígenas, nosotros pues hemos ganado juicios. En relación al territorio se ha ganado de la comunidad de Huitosachi, a ellos los quisieron sacar de donde viven, de donde nacieron. Entonces, a través de un proceso judicial que duró 10 años, ellos ya tienen sus escrituras. El otro juicio que se ganó fue por el derecho a la consulta de la comunidad de Bosque San Elías Repechique. Entonces, en ese juicio pues se ganó una indemnización y ahorita están en el proceso del cumplimiento de esa sentencia. El de Huitosachi fue un caso que se tuvo que llevar hasta la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte es quien da la sentencia a favor de la comunidad. En el caso de Repechique, pues es un juzgado de distrito aquí en Chihuahua. También se han llevado juicios agrarios. En el ejido del Consuelo se ganó, también hay una sentencia a favor de la comunidad y otros juicios que se han tramitado, ¿no? Entonces eso ha sido exitoso. Otra actividad muy exitosa es este programa de capacitación en las comunidades indígenas y capacitación desde el manejo de GPS,
de tecnologías alternativas, del manejo del dinero. Entonces todo este es como, el trabajo que hacemos es como una escuelita. Eso también lo consideramos como uno de los grandes logros. Por un lado, la defensa y recuperación de territorio y por el otro, toda la cuestión de capacitación a las comunidades que acompañan. Bien, Diana, hace unos momentos justo nos comentabas que uno de los programas que realizan en Consultoría Técnica Comunitaria tiene que ver con un arduo trabajo de investigación. Sobre esto, el año pasado, el año antepasado ya, en 2018, publicaron ustedes un diagnóstico sobre la violencia en la Sierra Tarahumara y en ese diagnóstico plantean algunas propuestas sobre este mismo rubro. No sé si podrías, por favor, platicarnos un poco más sobre esta investigación. Sí, bueno, esta investigación fue como una necesidad también de la organización, de ver, como de tener datos y que nos sirvieran también para conversar con la población de la sierra, con gente de las otras organizaciones y con el gobierno. Entonces, con esa intención es que decidimos hacer esta investigación, que es en esta recopilamos información, por ejemplo, de los últimos 10 años en relación a la incidencia delictiva, en relación a, por ejemplo, fosas clandestinas, desaparecidos, homicidios de defensores de la tierra y de derechos humanos. Y luego, y también todo lo que tiene que ver con el rezago social. Entonces está el tema de justicia y está el tema del rezago social en esta investigación de los últimos 10 años. Entonces, para las propuestas, lo que hicimos fue construirlas con gente que está en otras organizaciones y que trabajan también en la sierra. Y lo que nosotros veíamos así como un problema muy serio es la falta de coordinación interinstitucional. A todos los niveles. A veces hay en el gobierno federal, dentro de una misma dependencia o secretaría, y en el gobierno del estado, y a veces en el municipio, y no se coordinan entre ellos. Entonces, ese es un problema que repercute en las políticas, en la aplicación de las políticas públicas. Y nosotros lo que decimos, tiene que haber coordinación interinstitucional para que haya para que pueda avanzar la problemática. La otra cosa que se propone es la necesidad de que la Sierra Tarahumara sea considerada como una región prioritaria de atención, porque tiene unos rezagos impresionantes, ¿verdad? De muchos años. De muchos años, sí. Y en todas las áreas tiene rezagos. Por ejemplo, no puedes creer que en educación, por ejemplo, que haya niños que van toda la primaria y a veces la secundaria y no saben leer y escribir. Entonces, ¿ves qué es lo que pasa? Pues los maestros van 3 días a la semana, si es que llegan, ¿verdad? Entonces y luego los niños tienen que caminar mucho para llegar a la escuela, regresarse a su casa en los lugares donde no hay albergue. O sea, hay una problemática muy seria que no se ha atendido. Y en lo de salud, lo que vemos es cómo accede la gente al servicio de salud. En las localidades que están muy lejanas, pues lo que pasa es que la Secretaría de Salud va con brigadas médicas. Pero a veces hay comunidades en donde no van las brigadas durante 6, 7 meses, cuando deberían de ir una vez al mes. Entonces, la gente que tiene tratamientos, pues si no va a la brigada ya se quedó sin el medicamento. Así, cada problemática que tú le pones la mano, te das cuenta del rezago que hay. De acuerdo, entonces fue uno de los grandes hallazgos de esta investigación, justamente lo que comentabas, que en cada una de las áreas en las cuales hay pues una necesidad latente, hay áreas de oportunidad grandísimas, y una de estas áreas de oportunidad es justamente el trabajo coordinado e interinstitucional.
que es lo que arrojaba esta investigación. Diana, ¿hay maneras, si alguien de las personas que nos escucha y nos mira a través del programa, puedan acceder a este documento? ¿Cómo podrían consultarlo? Sí, todas las investigaciones que nosotros hemos hecho están en la página de CONTEC. ¿Cuál es la página? Que es cuira.org. Cuira.org. Sí, ahí pueden encontrar la consulta del gasoducto. Pueden encontrar también un documento sobre un comparativo de 3 consultas que se han hecho en la sierra, que es la del gasoducto, la del proyecto turístico y la de la construcción del aeropuerto de Krill. Esta de la violencia, está este otro documento de los impactos del turismo en las comunidades indígenas. Muy bien, entonces en la página cuira.org podemos tener acceso a cada una de estas investigaciones. Bien, Diana, gracias. Hace unos momentos estuvo con nosotras, con mi compañera Tamara, Felipe Ruiz, integrante de la organización COSIDAC. Felipe justamente nos compartía algunas notas sobre la situación de violencia para las personas defensoras de la tierra y territorio que se vive actualmente en la Sierra Tarahumara. Sabemos que desde CONTEC ustedes realizan acompañamiento a determinadas comunidades que lamentablemente también están bajo esta situación de acecho de la violencia. Una de ellas, el Manzano. Un caso en el que, bueno, justamente en octubre pasado, se suscitó el asesinato de Cruz Soto, un defensor de esta comunidad, defensor de la tierra y territorio de esta comunidad. Sobre esto, Diana, ¿cómo visualizan toda esta situación tan compleja desde Consultoría Técnica Comunitaria? Bueno, Cruz Soto era del ejido Monterde, del municipio de Guasapares, sí, pero él tenía una relación muy cercana con los desplazados del Manzano, porque son comunidades que son vecinas, o sea, ellos se conocían. Cruz Soto tenía desplazado 6 años, un año antes que la gente del Manzano. Entonces a él lo despojaron. Precisamente a toda esa problemática respondió la necesidad de hacer esta investigación, porque bueno, ahorita les platicaba lo de salud y lo de educación, pero por ejemplo en el tema de justicia son mínimos por ejemplo en todo el municipio de Guadalupe y Calvo hay 4 ministerios públicos para todo el municipio. Hay municipios que no tienen ministerio público. Lo que veíamos también, hay 60 policías para toda la sierra de la policía estatal. Entonces no hay una atención al problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces así se explica que la gente tenga que desplazarse, porque no hay a dónde recurrir. No ha habido una respuesta así coordinada y con una coordinación interinstitucional para atender la problemática de la inseguridad. Y por ejemplo en el tema de las agresiones a defensores, en el caso de Repechique, bueno, en el caso del Manzano y de Monterde, pues ellos salen porque los despojan de su tierra y los despojan para sembrar amapola o marihuana. Y la otra causa es que quieren reclutar de manera forzada a los jóvenes y los jóvenes no se dejan. Entonces ahí es una situación en la que o te coludes con los delincuentes o te matan o te sales. Entonces ellos lo que optaron fue por salir, ¿verdad? Por huir. Y en los otros casos en los que nosotros hemos acompañado, por ejemplo Repechique, pues la comunidad ha recibido amenazas también. Y ahí, tanto en el caso de Repechique como en el Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas, que esa fue otra sentencia exitosa, a partir de un amparo que presenta la comunidad de Huitosache, porque desde el 94, 96, que fue cuando se constituyó el Fideicomiso Barrancas del Cobre,
los 3 niveles de gobierno tuvieron que haber creado un consejo consultivo para darle participación a las comunidades indígenas. Pero no lo hizo el gobierno, no lo hizo el gobierno del estado que le tocaba en ese tiempo. Entonces, cuando los quisieron sacar, porque a la gente la quieren despojar de su territorio en Huitzozachi, otro amparo que se presentó aparte del territorio fue el de la consulta, en el caso del turismo, del proyecto turístico. Sí. Entonces, en esos 2 casos, en el de Huitzozachi y en el de Repechique, las contrapartes era el gobierno del estado, las contrapartes de los juicios y también particulares, porque hay particulares que tienen documentos de esas tierras. Estos particulares se han aliado para amenazar a la gente y pues han venido aquí a hacer campañas de difamación. También en contra de CONTEC hubo campañas de difamación y a nosotras nos amenazaron directamente, ¿verdad? Y hay una situación muy complicada en la sierra. Muchos intereses de por medio, pues que no se ayudan, ¿no?, con el contexto de violencia y crimen organizado. Sobre este punto, Diana, ya un poco lo comentabas minutos atrás, justo uno de los grandes problemas que tú identificabas era la falta de cuerpos policíacos, ¿no?, de comisarías y demás. Además de esto, ¿cuáles consideras que son los retos principales para las autoridades, en este caso, para que efectivamente puedan garantizar la seguridad en estas comunidades de la Sierra Tarahumara y también para las personas defensoras de derechos humanos que allí están justamente poniendo el ojo, la atención, la exigencia y la demanda, ¿no?, sobre todas estas situaciones? ¿Cuáles son los grandes retos en este sentido? Pues yo considero que el reto principal es la interinstitucionalidad con el gobierno federal y el gobierno municipal para el combate a la impunidad. Si no hay una acción contundente del Estado para combatir los delitos, pues va a seguir cada vez agravándose más el problema. Ese es un reto fundamental, porque si no juntan sus capacidades, sus recursos económicos, la inteligencia, si no comparten información, pues va a seguir aumentando el problema, ¿verdad? Claro. Ok. Y bueno, Diana, nos encontramos ya 6 de enero. Este es el primer programa del año. ¿Qué sigue para CONTEC este año? ¿Qué proyectos tienen en puerta para 2020? Pues nosotros ahorita estamos trabajando con los jóvenes en las comunidades, estamos también trabajando con las mujeres, estamos trabajando con las autoridades de las comunidades. Nosotros estamos en 2 comunidades de Urique, una de Bocoina, una de Cariche, una de Guadalupe Calvo, y con los desplazados, un grupo de desplazados aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en 2020. De acuerdo, que ya es mucho trabajo, dada la complejidad del contexto que justo comentábamos. Diana, ¿algo más que te gustaría añadir? Pues yo le doy las gracias al CEDEM, porque específicamente en el caso del Manzano, pues ellos nos han acompañado y ha sido un acompañamiento muy solidario, ¿no? Entonces yo le doy las gracias al CEDEM aquí en tu persona, también por invitarnos al programa. Claro que sí, cuando gusten tener este espacio, las puertas siempre estarán abiertas. Diana, y ya como una última cosa, redes sociales, información de contacto, si nos recuerdas de nuevo la página web de la organización, alguna información que desees que aparezca en pantalla para que las personas puedan acceder más fácilmente a la labor que ustedes realicen. Pues la página web es cuira.org, ahí pueden encontrar los programas en los que estamos trabajando y toda la información de las investigaciones que se van llevando sobre la marcha. De acuerdo. Diana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y pues, ¿qué te parece si pasamos para despedir el programa? Gracias. Volvemos. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy.
En esta ocasión estuvieron con nosotras Felipe Ruiz de COSIDAC y Diana Villalobos de CONTEC AC, quienes nos hablaron sobre el trabajo que realizan sus respectivas organizaciones, concretamente en comunidades de la Sierra Tarahumara. Acompáñenos el próximo lunes 13 de enero en nuestro próximo programa en punto de las 12 de mediodía y siga nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook del CEDEM. No olvides seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. Les recordamos también nuestro horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puede visitarnos en Avenida Juárez, número 4107B, o bien comunicarse a nuestro teléfono en oficinas, el 614-415-4152. Les recordamos que Nuestras Voces es un programa financiado por la Unión Europea. Agradecemos también a Estudio Vainilla, quien es el equipo de producción y realización de este programa. Yo soy Tamara Terrazas, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Anabel Holguín, gracias por haber estado con nosotras este programa. Nos escuchamos el próximo lunes 13 de enero en punto de las 12 del mediodía. Hasta pronto.